del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina de la Iglesia Católica explicada por el Santo Papa San Pío X en su catecismo llamado Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Hoy analizamos brevemente las preguntas 598 a 623. Primero vemos toda esta lección, después explicaremos con más detalles más tarde. De la Eucaristía, de la naturaleza de ese sacramento y de la presencia real de Jesucristo en el mismo. Pregunta 598. ¿Qué es el sacramento de la Eucaristía? La Eucaristía es un sacramento en el cual, por la admirable conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Jesucristo y de toda la sustancia del vino en su preciosa sangre, se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Jesucristo nuestro Señor, bajo las especies del pan y del vino, para nuestro mantenimiento espiritual. Entonces la Eucaristía es el sacramento que por un milagro divino, puesto que Cristo dio a los apóstoles el Jueves Santo el poder de consagrar su cuerpo y su sangre, la Eucaristía es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente bajo la apariencia del pan y del vino. Está en la Eucaristía el mismo Jesucristo que está en el cielo y que en la tierra nació de la Santa Virgen María. Sí, en la Eucaristía es la hostia consagrada. Está verdaderamente presente el mismo Jesucristo que está en el cielo, en la tierra, que nació de la Virgen, que creció en Nazaret, que habló en Judea, Samaria, Jerusalén, y que murió en el Calvario y resucitó al tercer día. El mismo Jesucristo, Hijo de Dios encarnado en el seno de Virgen María, está presente bajo la apariencia del pan. ¿Por qué creemos que el sacramento de la Eucaristía está verdaderamente en Jesucristo? Porque creemos que en el sacramento de la Eucaristía está realmente, verdaderamente Jesucristo. Creo que en el sacramento de la Eucaristía está verdaderamente presente Jesucristo porque lo ha dicho Él mismo y me lo enseña la Santa Iglesia Católica. Por ejemplo, en su carta, primera carta a los Corintios, primera carta 11:23, San Pablo dice: el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo bebáis, haced esto en conmemoración mía. Es decir, haced lo que yo hice para salvarlos dando mi vida. El mismo Jesús nuestro Señor en San Mateo 26:26 dijo, Jesús en la última cena tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, ese es el cáliz de mi sangre. Tomando el cáliz y dando gracias, se lo dio. Ese es el cáliz de mi sangre, de la nueva y eterna alianza. San Mateo 26:27. Queridos hermanos, la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, es la hostia consagrada, en la cual está realmente cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, Hijo de Dios de María, glorioso, bajo esta forma del pan y del vino.
o llaman Eucaristía el conjunto, no solamente el sacramento, el pan consagrado, también hablan de la misa. La misa más bien lo llamamos el santo sacrificio de la misa. ¿Cuál es la materia del sacramento de la Eucaristía? La materia del sacramento de la Eucaristía es la misma que empleó Jesucristo, a saber, pan de trigo y vino de uva. Si es otra cosa, no hay misa, no hay cuerpo de Cristo. Debe necesariamente ser pan de trigo y vino de uva. Los protestantes, además de no tener sacerdote que tenga poder de consagrar, usan una galleta y un poco jugo de cualquier cosa en unas sectas. Esto no es serio para nada, no tiene nada, pobrecitos. ¿Cuál es la forma del sacramento de la Eucaristía? La forma, es decir, las palabras del sacramento de la Eucaristía consisten en las palabras que empleó Jesucristo. Este es mi cuerpo, este es cáliz de mi sangre. Honau fagrodil, dice en arameo. Esta cosa, este pan que tengo en la mano, es mi cuerpo. Tuto estito somamu, en griego. Esto es mi cuerpo. Es mi cuerpo. No dijo representa mi cuerpo, no dijo significa mi cuerpo, como dicen unas traducciones falsas protestantes. Dice este es mi cuerpo. Es mi cuerpo, este es mi sangre. Dios dice, las cosas se hacen. ¿Qué es pues la hostia antes de la consagración? La hostia antes de la consagración es un poco de pan de trigo. ¿Qué es la hostia después de la consagración? Después de la consagración, la hostia es verdaderamente cuerpo, sangre, alma, divinidad de nuestro Jesucristo bajo las especies, la apariencia del pan. Entonces, antes de la consagración es pan de trigo, consagrado es nuestro Señor Jesucristo bajo la apariencia del pan. ¿Qué hay en el cáliz antes de la consagración? Antes de la consagración, el cáliz hay un poco vino de uva y unas gotitas de agua que añade el padre, el sacerdote. Bien. ¿Qué hay en el cáliz después de la consagración? Después de la consagración está en el cáliz la verdadera sangre de nuestro Jesucristo bajo las especies del vino. Cuando se hace la conversión, el cambio del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de Cristo, la conversión del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de Jesucristo se hace en el acto mismo en que el sacerdote pronuncia en la Santa Misa las palabras de la consagración. Entonces, cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, el pan y el vino se cambian en el cuerpo y sangre de Cristo. Ahora, ¿qué es la consagración? La consagración es la renovación por medio del sacerdote del milagro que hizo Jesucristo en la última cena, de mudar, de cambiar el pan y el vino en su cuerpo y sangre admirable, diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces la consagración es la renovación que hace Jesucristo mismo mediante el sacerdote, cambiando el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Por eso en la misa hay el sacerdote ministro, instrumento, y hay el sacerdote real, verdadero, que es Cristo. En la misa, Cristo consagra mediante el sacerdote el pan y el vino en su cuerpo y sangre, y de hecho en la misa hace presente su mismo sacrificio del Calvario en nuestro provecho, hace presente. ¿Cómo se llama en la iglesia esta milagrosa conversión del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo? Esta milagrosa conversión que todos los días se obra en nuestros altares, la llama la iglesia transubstanciación. Transubstanciación. ¿Quién ha dado tanta virtud, tanto poder a las palabras de la consagración? El mismo Jesucristo, el cual es Dios Todopoderoso, es quien ha dado tanta virtud, tanto poder a las palabras de la consagración. Entonces Jesucristo mismo, mediante el sacerdote, cambia el pan y el vino en su cuerpo
y en su sangre. De hecho, había dicho en San Juan 6:55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Entonces Jesucristo que cambia el pan y el vino en la sustancia de su cuerpo y su sangre. ¿Queda algo del pan y del vino después de la consagración? Después de la consagración solo quedan las especies, las apariencias del pan y del vino. ¿Y qué son las especies del pan y del vino? Las especies son la cantidad y las calidades sensibles del pan y el vino, como la figura, el color, el olor, el sabor. Entonces, nuestros sentidos ven igual lo que llamamos en filosofía los accidentes, el pan blanco, por ejemplo, o el vino blanco rojo, la figura, el olor, el color, el sabor, esto queda. Pero lo que hace el pan, y el vino, lo que llamamos sustancia, pasa a ser el cuerpo de Cristo nuestro Señor. ¿Cómo pueden permanecer los accidentes del pan y del vino sin su sustancia? Las especies del pan y del vino permanecen de un modo admirable sin su sustancia por virtud de Dios omnipotente. Entonces aquí Dios hace este milagro de cambiar la sustancia del pan y el vino en su cuerpo sangre y manteniendo los accidentes, color, olor, sabor, figura de la cosa. ¿Está solo el cuerpo de Jesucristo bajo las especies del pan y está solo su sangre bajo las especies del vino? Lo mismo bajo las especies del pan y bajo las especies del vino está todo Jesucristo vivo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces Jesucristo, todo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad está bajo la apariencia del pan o del vino. Por eso no es necesario dar la comunión con el vino consagrado. ¿Por qué? Porque en la comunión, en la hostia, está todo entero Jesucristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso no tenemos que imitar los protestantes, que para ellos es simbólico, entonces tiene que tomar las dos cosas. Cuando yo comulgo, recibo cuerpo y sangre, alma y divinidad de Jesucristo. El mismo Jesucristo resucitado, gloriosa, que es en el cielo, yo lo recibo en la Eucaristía o lo adoro. ¿Me sabríais decir por qué así en la hostia como en el cáliz está todo Jesucristo? Así en la hostia como en el cáliz está todo Jesucristo, porque en la Eucaristía está vivo e inmortal como en el cielo. Y por esto, ¿dónde está su cuerpo? Por ahí está también su sangre, alma y divinidad. ¿Y dónde está la sangre? Ahí está también el cuerpo, alma y divinidad, pues todo esto se halla inseparable en Jesucristo nuestro Señor. ¿Deja de estar Jesús en el cielo cuando está en la hostia? No. Cuando Jesús está en la hostia, no deja de estar también el cielo, mas se halla al mismo tiempo en el cielo y en el Santísimo Sacramento, puesto que Dios es omnipresente, presente. Entonces, cuando yo adoro el Santísimo Sacramento, o lo recibo, adoro o recibo el mismo Jesús que está en el cielo. ¿Sea Jesucristo en todas las hostias consagradas del mundo? Sí, Jesucristo se halla en todas las hostias consagradas y en cada partícula. ¿Cómo puede ser que se halla Jesús en todas las hostias consagradas? Por la omnipotencia de Dios, al cual nada es imposible, se halla Jesucristo en todas las hostias consagradas. Entonces Jesucristo, por ser Dios omnipotente, bien está presente en todas las hostias y en cada partícula de hostia consagrada en el mundo entero. Puesto que Dios es omnipotente y omnipresente, para Dios nada es imposible. Otra pregunta, 619. ¿Se parte el cuerpo de Jesucristo cuando se rompe, se parte la hostia? Cuando se parte o se rompe la hostia, no se parte, no se rompe el cuerpo de Jesucristo, sino se parten solamente las especies del pan. Por ejemplo, cada gotita de agua es agua
Y aunque usted haga 10 millones de gotitas, es agua, siempre es agua. Entonces, cada partícula de hostia es Jesucristo entero. Cuando usted rompe un espejo, por ejemplo, y viene, lo rompe, no sé, en 500 pedazos, en cada pedazo usted se ve en el espejo. Es lo mismo. ¿En cuál de las partes permanece Jesucristo? En el cuerpo de Jesucristo permanece entero en todas las partes en que se haya dividida la hostia. Entonces, aunque usted recibe una grande hostia, una pequeña hostia, un pedacito de hostia, siempre es el mismo Jesucristo que usted recibe. Una vez daba la Santa Comunión y no había suficientes hostias, tuve que romperlas y romperlas y romperlas. Y bien, la pequeña partícula que recibía cada uno, y bien, era Jesús que recibía. ¿Está Jesucristo lo mismo en la hostia grande que en la partícula de una hostia? Tanto en la hostia grande como en la partícula de una hostia está el mismo Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, si en cada partícula está cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, los que comulgan la mano y de veces se limpian las manos para que la hostia, la partícula caiga por el suelo, hacen muy mal, hacen muy mal. Y los que han introducido esta manera de comulgar, bien, no tiene espíritu católico. Estos fueron introducidos, esta manera de comulgar en la mano, como los protestantes, que no tienen comunión, de hecho, pero hacen un simulacro, bien, son unos imitadores de los protestantes. Esto empezó en Bélgica, en Holanda, unos modernistas, es decir, unos imitadores de los protestantes, lo hicieron a pesar de la Iglesia Católica y a pesar del Papa. Y el Papa Pablo VI en los años 60 y 80, cuando vio esto, él no estuvo de acuerdo. Pero para no hacer un cisma, una separación de estos necios, bien, dio un indulto, es decir, un permiso especial para ellos, que podían comulgar la mano, bueno, los que querían. Este indulto, este permiso especial, bien, hoy se hizo costumbre en muchos lugares. Imitar a los protestantes es mala señal, es mala señal. Si cada gotita de agua es agua, si cada partícula de la hostia es Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y bien la manera la más respetuosa y la más segura de respetar el Santísimo Sacramento a nuestro Señor es recibirlo de rodilla y en la boca, cuando uno puede ponerse de rodillas. Hay personas que no pueden, esto no hay problema, pero y tener una patena. Yo soy testigo como sacerdote, tengo 24 años de dar la comunión a la gente, y bien, prácticamente, en todas las misas, siempre hay algo que cae en la patena, algo que cae en la patena. Entonces, esta manera de imitar los protestantes realmente es una catástrofe. Ahora que salió este virus, esta peste llamada coronavirus, bien, prácticamente todas las conferencias episcopales piden que den la comunión en la mano. Y bien, yo pregunté a un obispo qué diferencia hay, monseñor, me dijo ninguna. Al contrario, en la boca esto es más seguro. Y además, un obispo americano hizo una encuesta junto a varios médicos, varios especialistas, diciendo qué diferencia hay, qué peligro hay dar la comunión en la boca. Dijeron, es todavía más seguro en la boca que en la mano. Y hace poco me contaron que una persona que comulgó la mano precisamente contagió a otros. Entonces, respeto, porque no se burla de Dios. No tenemos que imitar a los protestantes. Los protestantes son unos desviados, pobrecitos de ellos, y bien son discípulos de un hereje de primera, Martín Lutero, el más grande hereje de la historia cristiana. No podemos admirar a Lutero ni seguir el método de Lutero, que es un excomulgado, un hereje de primera. Entonces, como cada gotita de agua es agua, y bien cada partícula de hostia es nuestro Señor Jesucristo. Otra pregunta, 622. ¿Por qué se guarda en las iglesias la Santísima Eucaristía? La Santísima Eucaristía se guarda en las iglesias para que ahí sea adorada por los fieles y llevada a los enfermos
cuando la necesidad lo pidiere. Entonces la Eucaristía, ese es el cuerpo de Cristo, lo que llamamos Santísimo Sacramento, se guarda en el sagrario por dos razones. Una, para que sea adorada de los fieles, para que nuestro Señor va en la iglesia a hablar con nuestro Señor, presentarle sus problemas, dificultades, dudas, pedir su bendición, mostrarle su amor. Y dos, para llevarlo a los enfermos, los que no pueden ir a la iglesia. 623. ¿Se debe adorar la Eucaristía? La Eucaristía debe ser adorada de todos, porque contiene verdadera, real y sustancialmente al mismo Jesucristo, nuestro Señor. Se dice que había un hereje que no creía en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, y San Antonio de Padua le dijo: ¿qué quieres? Esto es, no, yo no creo. ¿Y qué quieres? ¿Quieres pruebas? Sí. ¿Y qué pruebas que quiere? Y bien dice: voy a dejar mi mula, mi asno, varios días sin comer, y voy a poner hierba y agua de un lado, y usted pasa con el Santísimo del otro lado. Vamos a ver qué va a hacer esta bestia sin razón, sin inteligencia. Y bien el santo, que era santo de grande fe, dijo: está bien, hagamos así. Y bien, después de dejar la mula sin comer, sin beber, y bien puso hierba de un lado y agua, y del otro lado pasó el Santísimo. Bien, la mula, en lugar de ir como una bestia estúpida comer la comida, y bien se puso de rodilla para adorar al Santísimo Sacramento. Esto lo vemos en la vida de San Antonio de Padua. Un día Santo Cura de Ars, hablando con un campesino que pasaba bastante tiempo frente a la Eucaristía, frente a el Santísimo, y me dijo: ¿qué estás haciendo? Me dijo: estoy hablando con él, me habla, lo miro y me mira, lo aviso, me avisa, hablo con él. Y bien, que hermanos, se llama Eucaristía, entonces, el cuerpo, sangre, alma, divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente con el Padre, el Espíritu Santo, en la hostia consagrada. Ahora, ¿quién puede consagrar la hostia? Únicamente y exclusivamente el sacerdote o el obispo, que es el sacerdote mayor. Nadie más. Nadie más. Lo que hacen los protestantes es un simulacro, es un pecado, es una lástima, porque los pastores, aunque sean hombres de calidades, etcétera, eso no es el asunto. Los pastores protestantes no son sacerdotes, no tienen sucesión apostólica, no tienen el orden sacerdotal. Por lo tanto, aunque usen pan de trigo y vino de uva, bien pan tienen, pan dan, y no tienen cuerpo de Cristo. Cuando dicen cuerpo de Cristo, mienten. Un día, hablando con una señora católica que se hizo protestante, y le dije: Cristo dijo: el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Sí, lo tenemos. ¿Y cómo lo tienen? Y bien, dice: el pastor nos los da cada mes. Y bien, señora, aunque te dé cada mes un simulacro, no tiene nada. ¿Por qué? Porque no es sacerdote. Si usted tiene el cable, el corte del cable, bien, aunque añade cables de lámparas, del otro lado no pasa electricidad. Si usted tiene el cable, lo enchufa en el teléfono, pero olvida de enchufarlo en la corriente eléctrica, bien, no va a cargar la batería. Esto es lo que pasó con los protestantes. No tienen sacerdocio, que quede claro. Y nuestro Señor dijo: bien, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. San Juan 6, 51 y 54. Por desgracia, nuestros hermanitos engañados no tienen Jesús entre ellos. Y la condición para la vida eterna es comer su cuerpo, beber su sangre. Por lo tanto, hagamos bien la genuflexión frente al Santísimo, hagamos bien la comunión con oración preparatoria seria, recibámosla como debemos recibirla, y no es correcto que un sacerdote vaya a sentarse y llame a unas pobres personas para que den la comunión. Esto no es católico, no es sacerdote, no tiene derecho de hacer esto.
El demonio es el enemigo total de la Eucaristía, de la misa, del presencia de Cristo, y quiere privar a la gente de este tesoro. Termino con una anécdota. Un pastor protestante en Europa visitaba unas iglesias antiguas y tenía a su hijito. Los niños son muy filósofos, preguntones, hacen muchas preguntas porque quieren aprender, y preguntaba mucho acerca de una iglesia católica. Papá, ¿este qué es el altar? ¿Para qué sirve? Para hacer la misa. ¿Qué es la misa? Es el sacrificio de la cruz renovado sobre el altar, con la misma eficacia y mismo provecho según la fe católica, dice. El pastor sabía algo de lo católico. ¿Y qué es esta caja ahí arriba del altar? Ah, es el sagrario. ¿Qué es el sagrario? Es como la arca de la alianza, donde está Jesús sacramentado. ¿Y esta lámpara para qué es? Esta lámpara significa que Jesús está presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ah, qué bueno, qué bueno. Él quedó, el muchacho, muy admirado. Después fueron a un templo protestante de visita turística. Y papá, ¿dónde está el altar? Ah, no tenemos. ¿Dónde está el sagrario? No tenemos. ¿Dónde está la lámpara? No creemos en esto. Vámonos, dice el niño. El Señor no está aquí. Entonces, el Señor está, y tengamos mucha devoción, de respeto a nuestro Señor. Frente a una autoridad grande uno no habla, no grita. Y bien, en la iglesia tampoco no debemos hablar. No es un circo. No es una cosa que hablan, que gritan, que corren. No, señores, la iglesia, en lugar de silencio, es casa de Dios. Mi casa será casa de oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y los hermanos, si quieren conocer más y más de su fe católica, les aconsejo suscribirse al canal que se llama Catecismo Católico Tradicional. Suscribirse y escuchar todas las charlas poco a poco, reenviar a sus conocidos. Ahí hablan del credo, de la oración, de los mandamientos, y aquí hablamos de los sacramentos. Que Dios los bendiga.